Cordial saludo, doctora Alma Blanca Gómez. Para mí es un placer compartir con usted esta presentación. Yo soy Isabel María Gómez Gaviria y he preparado, bajo los principios de diseño de investigación cualitativa y sus características, fundamentándome en el capítulo 7 de PAS 2013, Investigación cualitativa en educación, fundamentos y tradiciones. En él el autor expone una serie de metodologías de investigación que comparten en alguna manera una forma de ver y de obtener los resultados que es a partir del enfoque cualitativo. Entonces iniciamos con la teoría fundamentada. Esta teoría se basa en el interaccionismo simbólico. ¿Qué significa esto? Significa que el objetivo central de este tipo de investigaciones es descubrir o generar una teoría, un esquema analítico abstracto de un fenómeno que se relaciona con una situación o un contexto particulares o determinados. ¿Qué implica entonces este tipo de objetivos? Implica que, por ejemplo, en la teoría fundamentada, los investigadores no parten de proposiciones teóricas, sino que estas proposiciones teóricas, al no ser postuladas desde el inicio, se van desarrollando a partir de las generalizaciones que emergen de los datos y del análisis de los mismos datos. ¿Qué implica para el investigador esta forma de trabajo? Implica que el investigador debe recoger los datos y a partir, por ejemplo, de entrevistas a personas que han experimentado el fenómeno, ir construyendo los clústeres de significados o la identificación de las dimensiones de ese fenómeno. Y además, por supuesto, esto expresado a partir de conceptos psicológicos y fenomenológicos. Esta descripción que hacen los evaluadores al respecto del fenómeno es lo que llamamos o lo que llaman los autores textual description y la structural description, que es el punto de vista de aquel que está dentro del fenómeno y de cómo él lo percibe. ¿Sí? Vale recordar que esta es una teoría que partió de los trabajos del sociólogo Barney Gleiser y Amsel Strauss. Segundo, los estudios fenomenológicos. Estos estudios enfatizan en los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia. ¿Cuáles son las características y los pasos de estos estudios? Pues se preocupa por los aspectos esenciales de la experiencia a partir de la conciencia del sujeto que los experimentó. Y el objetivo de la fenomenología es descubrir lo que subyace a través de las formas a las cuales convencionalmente las personas describen sus experiencias, es decir, desde las estructuras que la conforman, desde cómo ve la situación, desde cómo interpreta la realidad. Para el investigador es necesario tener las perspectivas, entender cuáles son las perspectivas filosóficas, sociales, el enfoque que subyace detrás de esas vivencias, de esa forma de construir el mundo y la realidad para poder experimentar y para poder conocer acerca del fenómeno que estudia. Tercero, tenemos la investigación etnográfica que surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa como una forma de investigación social a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La definición que escogí para esta presentación la aporta Aguirre, 95, y es citado por el doctor Paz. Dice que la etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus aspectos fundamentales bajo la perspectiva de la comprensión global de la misma. Es decir, que estamos frente a un tipo de investigación que se caracteriza por ser holista, es decir, por tener la comprensión global del fenómeno, por ser inductiva, reflexiva, naturista y evitar, por supuesto, los juicios de valor y basarse en datos contextualizados. Es decir, que estamos hablando de una fenomenología o émica. ¿Cuáles son las fases de esta investigación? Pues la primera fase determina la cuestión de investigación y su marco teórico. Luego dan cuenta del escenario en el cual se va a desarrollar la investigación, escogen a los informantes y los datos que van a recoger. La tercera fase ya es un trabajo de campo y la cuarta fase ya es el análisis de la información. Es decir, que este es un modelo cíclico en espiral, característica que comparte con algunos otros modelos que vamos a mirar más adelante.
Dentro de las modalidades de estos estudios etnográficos, según Colas 97, tenemos la etnografía clásica, la etnografía de la comunicación, la etnografía crítica, la etnografía antropológica, la sistemática y la etnografía interpretativa. Vamos ahora con la investigación-acción. Esta investigación es muy popular en educación debido a que se centra en orientar o mejorar la práctica educativa y no tanto generar conocimiento. Y es una triada entre formación, investigación y acción. El propósito fundamental de este tipo de investigación es remediar problemas educativos, es decir, o diagnosticados o ayudarlos a diagnosticar, pero para mejorarlos, mejorar sus circunstancias, hacer preparación de fórmulas de mejora permanente. Es un modo de inyectar enfoques nuevos e innovadores en la enseñanza y el aprendizaje y es un medio para mejorar la comunicación y la relación entre las prácticas investigadoras y la acción educativa en general, además de que posibilita la resolución de problemas en el aula. ¿Cuáles son los pasos de un proceso de investigación-acción? Pues primero, clarificar y diagnosticar una situación problemática desde la práctica. Segundo, formular estrategias de acción para resolver ese problema. Tercero, poner en práctica y evaluar las estrategias de acción y construir o plantear una hipótesis. Y el cuarto paso es el resultado que conduce a una nueva aclaración y a un diagnóstico de la situación problemática, iniciándose así la siguiente etapa en espiral de reflexión y acción. ¿Cuáles son las actividades implicadas entonces en un ciclo de investigación-acción en el ámbito socioeducativo? Lo traemos a colación porque es como que una forma implícita que es inherente, ¿no?, al trabajo que estamos haciendo nosotros en el ámbito educativo. Y es que el autor plantea que en el ámbito socioeducativo la investigación-acción primero implica identificar la preocupación temática y plantear el problema. Segundo, elaborar un plan de acción o un plan de actuación y luego desarrollar ese plan y recoger los datos a partir de ese plan, ¿verdad?, que se ha puesto en práctica. Y cuarto, reflexionar e interpretar esos resultados para luego hacer una replanificación. Según Lewis 96, encontramos que existen 4 tipos de este tipo de investigación-acción, que son la diagnóstica, la participativa, la empírica y la experimental. Estas dos últimas se parecen un poco porque retoman el método experimental o naturalista, sin embargo, no se alejan del sentido de la acción investigativa inicial, que es netamente cualitativa, es decir, de la comprensión de un fenómeno, pero a partir de la mejora, es decir, contextualizado. Y una segunda tipología que nos aporta el autor es la tipología de la escuela inglesa, según La Torre, citado por Paz, que las divide o las clasifica en acción, investigación, acción técnica, investigación, acción práctica e investigación, acción crítica. La investigación participativa es otra forma o vertiente de la investigación que consiste o toma su foco en relacionar los procesos conciencialmente, es decir, viendo la lucha de los grupos sociales que se plantean como urgente para ser transformados, es decir, que coloca su foco de investigación en los problemas sociales. Entonces, ¿cuáles son sus fases? Primero, parte de una situación social determinada. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las razones por las cuales un grupo social, como por ejemplo los transportadores, se encuentran inconformes con el sistema económico que está en este momento? Puede ser un ejemplo. 2. Proceso dialéctico entre la investigación y la acción. Se desarrolla a partir de situaciones sociales problemáticas que vive la comunidad. Se realiza en ámbitos relativamente pequeños, barrio, pueblo, ciudad. Grupos desfavorecidos y los promotores investigan conjuntamente con ellos, haciendo una reflexión crítica para llegar a una acción transformadora. Y el aprendizaje de la experiencia, que es muy importante para este tipo de investigación participativa,
Y el investigador no es neutro, el investigador se compromete con el grupo activamente, es decir, que participa. 9. La investigación acción cooperativa o colaborativa, que es una investigación que supone un trabajo netamente cooperativo, como lo dice su nombre, entre los investigadores y quienes participan en ellas. Aquí establecemos 6 grandes características. Una de ellas es que los problemas de investigación son mutuamente definidos tanto por los profesores como los investigadores, en este caso en el campo educativo. Las decisiones que hacen referencia a las cuestiones de qué van a investigar, cuáles son los procedimientos, cómo van a recoger los datos, cómo van a desarrollar, qué materiales van a hacer, van a necesitar, son fruto de una decisión mancomunada. Se trabaja al mismo tiempo la investigación y además en su desarrollo se tiene en cuenta su producto y además ese producto y ese conocimiento, cómo se va a utilizar. También los problemas de investigación son definidos, como dije antes, por los profesores y también por los investigadores. Utiliza metodologías naturistas o naturalistas y estudios de campo. Y los resultados son utilizados en la solución de problemas prácticos. Los profesores e investigadores son coautores de los informes de investigación. El estudio de casos. Esa forma de investigación implica un proceso de indagación que se caracteriza por un examen detallado, comprensivo, profundo, sistemático del objeto que van a estudiar. Esto según Rodríguez Gómez 96. ¿Qué características tiene el estudio de casos? Pues que es particularista, es decir, se centra en un aspecto particular del problema. Trata de describirlo y trata de dar una visión global heurística del mismo y además parte del trabajo inductivo. ¿Qué modalidades tenemos para el estudio de casos? Pues tenemos el estudio intrínseco de casos, que parte de la misma necesidad interna de los participantes que están involucrados en el fenómeno. Es otro estudio instrumental de casos que tiene que ver con usar los resultados en pro de una solución específica, y el estudio colectivo de casos. Tenemos también la investigación evaluativa, que tiene como propósito informar la toma de decisiones que implica una determinada política educativa. Por ejemplo, aquí en Colombia se están dando en este momento una serie de motivaciones y de cambios a nivel estructural en cuanto a la didáctica, por ejemplo, de las matemáticas o la didáctica de la lengua. Por lo tanto, se están dando muchas investigaciones que tienen que ver con información que le sirve precisamente a las líneas de los referentes nacionales para tomar decisiones políticas educativas. ¿Y qué tipos de investigación entra dentro de esta investigación educativa? La evaluación de programas, la evaluación de instituciones educativas y la evaluación de sistemas educativos. Hay aquí dos modelos. Un modelo que nos aporta Green 94, que parte de 4 perspectivas: la perspectiva positivista, perspectiva pragmática, perspectiva interpretativa y la perspectiva crítica. En cuanto al modelo de evaluación que propone Rebollo, encontramos que están basados en modelos objetivistas, subjetivistas y críticos. Estos últimos han tomado bastante fuerza a nivel nacional e internacional. Ya casi para terminar, no queremos dejar de mencionar la fenomenografía. Este es un método que se caracteriza por la identificación de las variantes en función de la edad, la cultura, el sexo, los periodos históricos, etcétera, en la descripción del fenómeno. Y también en el ámbito educativo, pues tiene que ver con la comprensión de los procesos de aprendizaje del alumno. Esto por Hernández Piña 93. Y por último, la etnometodología, que aborda la cuestión de las personas, de cómo las personas construyen su realidad social en y a través de sus procesos interactivos. Es decir, que se centra básicamente en dar sentido a las prácticas sociales cotidianas. Este enfoque de análisis es conversacional, fue establecido por Harvey Sack. También hay un enfoque cognitivo que es inspirado en las críticas de Axon Searle, estructuralismo, y el trabajo de Don Zimmerman y Wilmer Melding Pollner de el enfoque situacional.
Este enfoque no pretende generar información de la interacción o del discurso a través de entrevistas o cuestionarios, sino que se fundamenta en las conversaciones, pero en forma naturales. Es decir, las analizan para que de esa manera se develen las formas como interactúan las personas, cómo se produce ese orden social y de allí sacan los conocimientos y las proposiciones que necesitan para comprender el objeto de investigación. Para terminar, pues lo que no queremos es extendernos. He tratado de ser lo más sucinta posible, lo que nos ha permitido la lectura de este capítulo y hacer la recapitulación de cada una de esas formas de investigar es ya tener un amplio horizonte al respecto de las diferentes técnicas, procedimientos, porque además el autor es bastante claro en el dar ejemplos de cada una de las técnicas de investigación y eso es algo bastante ilustrativo para nosotros los estudiantes que estamos tomando fuerza en este desarrollo conceptual para luego ponerlo en práctica. Agradezco mucho, doctora, por darnos la oportunidad de tener este tipo de material tan claro y tan pertinente para el desarrollo conceptual que nosotros necesitamos. Muchas gracias, doctora, por su atención. Nos vemos pronto.